La Cancillería rusa afirma que financiar a los terroristas en Siria es inaceptable. Las Fuerzas Armadas persiguen a los terroristas en Leja, Alepo y Daraa y destruyen sus refugios y pertrechos bélicos. Se incrementa la cifra de mártires y heridos a raíz de la agresión israelí y la resistencia responde utilizando drones. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. La Asamblea del Pueblo, en su sesión semanal presidida por el presidente del Parlamento, Mohammad Jihad al-Laham, debate el anteproyecto de ley que regula la designación de magistrados en bienes raíces, terminando así con la vigencia de la ley número 89 del año 1958. El proyecto de ley está en consonancia con las disposiciones de la Constitución en cuanto a la independencia del Poder Judicial y evitar las causas que demoran los veredictos de los litigios pendientes ante las Cortes y también promover el papel de la Dirección General de los Intereses de Bienes Raíces en materia de control y supervisión. El anteproyecto de ley dispone el mecanismo y las condiciones para el nombramiento de los jueces especializados en bienes raíces en quienes recae la carga de determinar la propiedad inmobiliaria y resolver conflictos en este ámbito. Rusia afirmó que financiar a los terroristas en Siria, suministrarlos con armas y entrenarlos es algo inaceptable, reiterando la firme condena de Moscú a los crímenes de los extremistas en Siria. El Ministerio de Exteriores ruso señaló en un comunicado que las bandas terroristas extremistas continúan sus salvajes ataques contra los civiles en todas las zonas sirias y espera que la comunidad internacional no deje a estos actos nefastos sin una adecuada valoración. De Alepo, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas destruyeron un escondite de terroristas en Tal Rifat y 11 vehículos equipados con ametralladoras pesadas en Al-Atareb, Kafr Halab y Hanano. Asimismo, las Fuerzas Armadas atacaron concentraciones de terroristas en varias zonas, entre ellas Beni Said, Kastal, Al-Sha'ar, Heretan y Der Hafer, infligiendo grandes pérdidas en sus filas. Y en la campiña oriental de Homs, los uniformados están al acecho de los grupos terroristas armados que intentan infiltrarse desde las aldeas de Sultanía, Archuna y otras más hacia las zonas seguras, impidiendo que logren sus intenciones. En cuanto a la actualidad, en la localidad rural de Alemleja, las fuerzas sirias han frustrado los intentos de los terroristas de romper el cerco que se les impone dentro de esta pequeña ciudad de la campiña capitalina. Los uniformados no solo impidieron eso, sino que también lograron eliminar y herir a gran parte de los integrantes de los grupos terroristas asediados dentro de esa localidad. Y en el barrio de Yobar, una unidad de las Fuerzas Armadas descubrió un túnel de 5 metros de profundidad y que une Yobar con Damasco, hecho que con el fin de trasladar sus armas y herramientas criminales. Y en la provincia de Daraa, unidades de las Fuerzas Armadas atacaron a grupos terroristas al oeste del suburbio de Al-Yarmouk en Daraa al-Balad e infligieron bajas mortales en sus filas. Asimismo, las Fuerzas Armadas atacaron escondites de terroristas en el cruce que une las localidades de Al-Salmin y Sembrin y la zona que está entre las localidades de Al-Yaduda y Harab al-Shamhem, aniquilando a las concentraciones en varias zonas. Por otra parte, otros destacamentos del ejército destruyeron un convoy de los terroristas, causando la muerte y la herida de varios de ellos. Los integrantes de la caravana europea Al-Wafa han llegado la mañana de hoy lunes al paso fronterizo con el Líbano, Yeidi Yabuz, en la campiña de Damasco.
La caravana integra representantes de organizaciones de masa y de la sociedad civil y hombres de negocio árabes y extranjeros residentes en algunos países europeos, que en cooperación con el Secretariado Sirio de Desarrollo ofrecerán ayuda humanitaria de 10.000 canastas alimentarias a los damnificados a raíz de los crímenes cometidos por los grupos terroristas. Esta es la 10ª caravana ofrecida por la campaña europea Al-Wafa y el secretario sirio de Desarrollo, y se difiere de las anteriores caravanas en que las necesidades y las mercancías por distribuir serán compradas localmente del mercado sirio. Las ayudas serán distribuidas en las diferentes zonas de Siria, incluyendo el campamento de refugiados palestinos Al-Yarmouk, la ciudad de Alepo y su campiña. La caravana de ayuda humanitaria internacional, que integra 1.000 cestas alimenticias, ha llegado este lunes a la ciudad de Al-Muaddami en Damasco Campo, donde en coordinación con el gobierno sirio, Naciones Unidas hará llegar la ayuda a quienes las merecen sin que caiga en manos de los grupos armados. El coordinador general de Reconciliación Popular en Siria, Hassan Gandur, afirmó que los vecinos de Al-Muaddami aceptarán la ayuda siempre y cuando no sea politizada y que se ofrezca de forma periódica y no solo una vez, como mismo ocurrió hace varios meses. Por su parte, el representante permanente de Naciones Unidas en Siria, Yaqub Al-Helo, que se encarga también de supervisar la caravana, afirmó que esta es la primera partida de ayuda a los ciudadanos de Al-Muaddami y que, en coordinación con el gobierno sirio, se prevé que lleguen a otras partidas de ayuda y de forma consecutiva. La cifra de las víctimas del bombardeo de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza es cada vez más grande, mientras la resistencia continúa lanzando decenas de cohetes contra las colonias, infligiendo grandes pérdidas en las filas de la ocupación, donde el día de hoy la resistencia ha lanzado varios misiles sobre las colonias de Be'er al-Saba, Ashdod y Ascalán. Por otra parte, la resistencia ha sorprendido a la ocupación empleando drones cargados de explosivos para atacar a los blancos israelíes, donde el gobierno de la ocupación ha reconocido que uno de estos drones ha sido derribado y que se han detectado otros aviones sobrevolando el cielo de Ashdod. Y en Irak, 7 iraquíes perdieron la vida y otros 20 civiles resultaron heridos a raíz de 2 atentados terroristas que estremecieron la capital, Bagdad. Una fuente de la policía iraquí dio a conocer que un carro bomba fue detonado en la cercanía de varias agencias de venta de vehículos en la zona de Al-Bay'a, mientras que el segundo carro explotó cerca de la zona verde, en la cual se ubican las oficinas gubernamentales y las embajadas extranjeras. Con respecto a las operaciones militares, las Fuerzas Armadas limpiaron varias zonas en Faluya y Tikrit de los terroristas y lograron liquidar a 88 mercenarios. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. La Cancillería rusa afirma que financiar a los terroristas en Siria es inaceptable. Las Fuerzas Armadas persiguen a los terroristas en el Mleha, Alepo y Daraa y destruyen sus refugios y pertrechos bélicos. Se incrementa la cifra de mártires y heridos a raíz de la agresión israelí y la resistencia responde utilizando drones. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.